Bueno, estoy tan emocionado de compartir la palabra con ustedes. Y entonces, si quieren, busquen a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a estar en este pasaje hoy. Y ya que lo tengan, me digan amén. Y después de que leamos este pasaje, vamos a orar. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Cuando ya lo tengan, digan amén. Amén. Versículo 3, empezamos y después oramos. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha conocido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Versículo 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, y a conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió a ustedes. Si hacen ustedes estas cosas, no caerán más. Sí les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Señor, te damos gracias este día por tu presencia, por tu palabra, Señor, y por habernos dado vida eterna. Señor, te pedimos esta mañana que nos des aún más fuerzas para aprender y crecer en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a tomar un paso más en el crecimiento de nuestra fe. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén. Buenísimo. Yo justo esta mañana estuve finalizando todas mis juntas y yo sentí que el Señor iba cambiando algo en mi corazón sobre este sermón, ¿verdad? Yo tenía otro título, y después yo creo que el Señor me habló y me dijo que pusiera el título a este sermón, que se llama Un Paso Más. Un Paso Más. Y después de que entré aquí, fui a desayunar con el pastor ahí y me empezó a explicar la historia de esta iglesia. Hace 4 años que empezó, pero empezó con nada. Y empezaron por el llamado de Dios, ¿verdad? Y yo no sabía la historia, porque habíamos pasado tiempo ayer juntos, pero no tuvimos tiempo de compartir la historia y la iglesia ni nada. Pero esta mañana el Señor puso este título. Y yo me di cuenta al entrar al culto hoy, que este sermón no es solamente algo que les va a ayudar a ustedes porque es la palabra de Dios, sino también es la historia de la iglesia en la cual que estamos ahora. Es un paso más. Cada año, cada mes, cada día, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron un paso más adelante hacia el llamado del Señor. Y entonces para mí es algo especial que el Señor ha conectado las cosas esta mañana para este sermón y para la historia y para tu historia. Creo que el Señor te va a tocar esta mañana a través de su Espíritu Santo y su palabra, en el nombre de Jesús. Vaya, un poco más sobre mí quisiera compartir un poco. Yo soy de Carolina del Norte, ahí por Charlotte es donde las oficinas de Billy Graham, nuestra organización, se quedan. Yo he vivido ahí toda mi vida, aun cuando no estuve trabajando en ministerio, estuve trabajando en otra cosa, pero el Señor me ha tenido ahí en Charlotte toda mi vida. Tengo una esposa de casi 5 años, se llama Gracie, y tenemos una hija de casi 2 años que se llama Hallie.
Y ella ya se va a hacer hermana mayor en octubre, porque estamos esperando uno más. Gloria a Dios, ahí estamos, sí. Bueno, la verdad es que yo conocí a mi esposa cuando teníamos los dos 4 años. Desde ya pequeños nos habíamos conocido porque nuestros padres eran amigos. Y yo le había conocido entonces toda mi vida, la había conocido a ella. Pero yo cuando era joven estábamos asistiendo a la misma iglesia, al mismo grupo de jóvenes. Cada semana entraba a la misma puerta y yo lo veía y ahí pasábamos en la iglesia. Pero no me caía algo especial en esos días. Pero me acuerdo de una semana especial, cuando yo venía entrando de las mismas puertas en la cual que siempre entraba. Y yo le vi a ella ahí en la esquina y yo dije a mí mismo, ella es bien bonita. Quizás tengo que hacer algo sobre eso, no sé. Y me fui de una sola vez y ahí en ese día empezó todo, ¿verdad? Empezó todo y yo iba tomando paso por paso, un paso más, ¿verdad? Ya hablando con ella un poco, ya chateando con ella un poco, ya. Y después nos pusimos novios, ya. Y después ya cuando yo quería tomarle la mano, ya saben, yo fui donde su papá y yo le llamé y dice, hey, yo le dije, ¿puedo llevarte a cenar? Yo te lo compro. Y me dice que sí, y cuando me dio permiso, ya después un paso más de casarnos. Después ya saben ustedes dónde voy con eso, porque ya después de casarnos, el primer año, aleluya, es algún año de aprender, así es un paso más. Y ya después de 2 años es un paso más. Y después de 3 años que tengamos una hija, ya es un paso más de aprender de cómo el Señor está moviendo cosas en sus vidas. Y para mí siempre mi vida ha sido una historia de un paso más en la fe con Jesús. Y yo creo que no es solamente nuestra historia, nuestras vidas en las cuales que tenemos que tomar un paso más para seguir adelante, sino tenemos que entender también que si vamos a crecer en nuestra fe, es necesario, es requerido para un creyente, para un cristiano, para un discípulo, que cada día tomas un paso más. Y entonces hoy mi meta para ustedes no es solamente para que conozcan más del ministerio, sino es para que escuchen la palabra de Dios y para que el Señor te ayude a través de su Espíritu Santo a tomar un paso más en su fe. Al fin de este mensaje voy a dar una oportunidad para recibir oración para cualquier persona. Yo quiero que lo sepan desde ya. Les voy a dar una oportunidad para venir adelante para recibir oración. Y el Señor ya está preparando los corazones que están aquí. Quizás algunos de ustedes son cristianos, pero necesitan crecer más. Y quizás hay algunos aquí que no son cristianos, pero tú ya sientes algo en tu corazón esta mañana. Y al fin de este mensaje te voy a dar una oportunidad para venir adelante y conocer a Cristo y para que el Señor toque su vida. Amén. Empezamos con este pasaje de que acabamos de leer. El versículo 3. Versículo 3 y 4 son... Pedro aquí está escribiendo a su audiencia sobre, primeramente, no son pasitos, ¿verdad? Pero primeramente habla del poder de Dios y de las promesas de Dios. Leémoslo de nuevo. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha conocido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Vean el contraste aquí, ¿verdad? Dice cosas sobre el poder de Dios y que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida alineada con Él, ¿verdad? Pero solo lo dice que tiene significado después de que escapemos de la corrupción del mundo. O sea, es a través del poder de Dios que escapemos de la corrupción. Y después de eso, nosotros tenemos que saber que el Señor ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida alineada con Él. Para Pedro, cuando está escribiendo eso a su audiencia, es una preocupación pastoral. Porque él
si me puedo poner a pensar, es para él algo que está un poco preocupado, porque su audiencia quizás están creciendo, pero quizás no. Entonces él está escribiendo esta carta para asegurarse a ellos, para que ustedes tienen que entender que lo necesario en su vida, después de haber ser salvo por de la corrupción del mundo, lo necesario es que crezcan. Lo necesario es que ustedes ya tienen todas las cosas necesarias, porque el Señor nos ha dado a través de su poder y sus promesas la cosa que usted y yo necesitamos para vivir una vida alineada con Él. Pero hay una diferencia, ustedes lo saben. Hay una diferencia en saber las cosas y hacer las cosas. Y lo que Pedro está bien ocupado, bien preocupado por su audiencia, porque él sabe que se lo saben estas cosas, pero lo que él no sabe, porque está lejos de ellos, es si lo están practicando o no. Pero él quiere que ellos tomen un paso más, quiere animarles a crecer, pero que no lo hagan solos, porque hay algunos de nosotros que hemos tratado de hacer eso, ¿verdad? Hay algunos de nosotros que hemos tratado de crecer en nuestro mismo, en mis fuerzas yo he tratado de crecer, en mis propias ideas yo he tratado de crecer, en mis propios momentos con yo solito allí en mi cuarto, yo he tratado de crecer. Pero ustedes saben, como que yo sé, que no se puede crecer solo en la vida cristiana. Tiene que tener una iglesia local. Hay que tener una relación personal con el Señor, ¿verdad? Pero dice la palabra que debemos juntarnos siempre, que no dejan de congregarse, dice en Hebreos, porque es algo necesario para la vida. Entonces Pedro está diciendo algo especial aquí, porque dice que a través de su divino poder, Señor ya te ha dado las cosas que necesitas para vivir una vida alineada con Dios. Y cuando lo haces, ¿qué dice en versículo 4? Que llegan a tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que llegan a tener parte en la naturaleza divina. Quiere decir que en varios de los libros que escribió Pablo, habla mucho sobre que los cristianos, los creyentes, que sean formados en la imagen de Cristo, ¿verdad? Ese es el fin de un creyente, de ser formados hacia la imagen de Jesucristo, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro carácter, ¿verdad? Que cambiamos las cosas en la vida, los detalles en la vida, las cosas del corazón en la vida, para que seamos más como Cristo, ¿verdad? Y entonces llegan a tener parte en la naturaleza divina, es decir, exactamente eso, que nosotros nunca vamos a ser Dios, ¿verdad? Porque no somos Dios, pero llegan a tener parte, así dice, llegan a tener parte en la naturaleza divina, es siendo más como Cristo, es siendo más lleno del Espíritu Santo, es siendo más con un carácter fuerte que está alineado con la palabra de Dios. Entonces lo que Pedro está haciendo al principio de este pasaje es decirles: yo quiero animarles para que crezcan, porque ustedes quizás lo saben, pero te voy a recordar que ya tienen todo lo necesario para crecer en su fe y vivir una vida alineada con Jesús. Y ese mensaje es el mismo para nosotros hoy, que a través del Espíritu Santo, tú y yo ya tenemos lo que necesitamos para alinear nuestras vidas. La pregunta siempre es esta: si lo vamos a hacer o no. ¿Sí? Lo escuché así una vez. Crecimiento en la vida cristiana es posible solamente a través del poder de Dios y las promesas de Dios. ¿Cuál parte en tu vida tiene el poder y las promesas de Dios? ¿Tienen espacio en tu corazón? ¿Tienen el poder de corregirte o no? Porque como la audiencia de Pedro, estoy pensando esas cosas, que wow, si él dice que el poder es para mí y dice que las promesas son para mí, si yo no creo espacio en mi corazón y en mi vida para esas cosas, ¿cómo me van a formar? ¿Cómo es que voy a dejar que el Señor me guíe a un paso más si no estoy aprovechando de las cosas del cielo que me ha dado a mí?
que nos ha dado a nosotros. Y quizás me dices, ay pastor, he tratado de crecer en mi vida, pero no vale. Quizás estás tratando de hacerlo en tus propias fuerzas. Pero Pedro está diciendo, cambia la mente, porque es a través del poder y las promesas que verás cambios en su vida, que son cambios de los cielos, no son cambios de aquí, del mundo. Si tomamos un paso más en el poder de Dios, ¿qué exactamente hará en nosotros? Y él sigue en el pasaje hablando de eso exactamente, de cómo nos va a formar si decidimos nosotros tomar un paso más en las cosas de Dios. Versículo 5 dice esto: precisamente por eso, por las cosas de que acaba de mencionar, ¿verdad? Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amor. Dice aquí varios pasos. Estos son, quizá lo pueden entender como que fueran pasos directos, ¿verdad? Que si vas a crecer en las cosas de Dios, puedes empezar así, aquí, por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento. Después, ¿dónde llega estos pasos? El amor. ¿Por qué? Porque es por el amor de Cristo que tenemos todo lo que tenemos nosotros. Y aparte de ese amor, no podemos hacer nada. Aparte de Cristo, dice en el Evangelio de Juan, no podemos hacer, no unas cosas buenas, pero no podemos hacer ninguna cosa buena aparte del Señor. Y entonces, si estos pasos llegan al amor, para mí una pregunta que yo hago cuando leo este pasaje es que a veces nosotros queremos dar soluciones a problemas en nuestra vida con acción, ¿verdad? Yo quiero corregir esto en mi vida, entonces voy a hacerlo. O no me gusta mi trabajo, entonces voy a despedirme de allí y voy a ir a otro trabajo nuevo porque no me gusta eso. Nosotros a veces nos buscamos por nuestra propia fuerza, es decir, yo si no puedo cambiar algo más, yo voy a hacerlo a mí mismo, ¿verdad? Pero muchas veces tomamos acción en vez de primeramente buscar adentro a ver si algo está alineado o no alineado con Dios. Y si se dan cuenta en este versículo, es algo interesante, ¿verdad? Que las cosas en la lista que Pedro ha hecho aquí no son cosas de directa acción. No son cosas que debes pensar y salir de esta puerta y ya lo vas a poner. ¿Cómo vas a salir de esta puerta y poner conocimiento? ¿Lo vas a agarrar ahí del suelo y decir, oh, ya tengo conocimiento? No. Porque las cosas que Pedro está mencionando aquí no son cosas que puedes agarrar de una sola vez bien fácil, sino son cosas del carácter. Son cosas que tienen que empezar con cambios internos. Son cosas que tienen que empezar aquí adentro antes de que se produzcan algo afuera de tu cuerpo, afuera de tu espíritu. Y muchas veces nosotros, yo estoy hablando sobre mí mismo, te lo digo. Muchas veces nosotros queremos hacer algo con nuestras manos que nunca nos va a producir las cosas de Dios porque no empezamos con el carácter primerito. Y Pedro sabe, él sabe que su audiencia ya está pensando en, wow, el poder de Dios, podemos hacer algo con eso, ya vamos a ir donde los muertos están, ya vamos a resucitarlos, porque ya el poder, ¿verdad? Las promesas de Dios. Quizás podemos hacer algo con la promesa, clamar las promesas de Dios. Pero Pedro, directamente después de hablar del poder y las promesas de Dios, empieza a decir, entonces, ¿qué hacen? Esfuércense. ¿Para qué? Para las cosas del carácter. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos en la Biblia que la gente puede hacer una cosa con sus manos, pero después su corazón está en el otro lado. ¿Se acuerdan de la historia en Hechos? Cuando habían profetas ahí que no eran de Dios, y ahí llegaban y hacían cosas espirituales, ¿verdad? Pero al punto final no llegaron a nada, y los seguidores que tenían
ya no los seguían. ¿Por qué? Porque no tenían un carácter de corazón y no estaban siguiendo a la verdad. Y entonces tú puedes ver la preocupación de Pedro en este pasaje, ¿verdad? Porque él sabe, si él solo habla del poder y las promesas de Dios a su audiencia, quizás ellos se van a hacer lo mismo. Quizás ellos van a meterse ahí en la calle diciendo una cosa u otra cosa, pero en una semana, 2 semanas, un mes, ya no van a estar haciendo nada más. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter de Cristo ya formado en sus corazones. Y para nosotros es lo mismo, que tenemos que enfocarnos un poco más. Es decir, quizás sí el Señor nos ha dado su poder, amén. Quizás sí el Señor nos ha dado promesas bien fuertes, amén. Pero quizás nosotros tenemos que empezar con el corazón para tomar un paso más en el corazón. Y vamos a ver que el Señor nos ayuda a tomar un paso más con las manos y con la mente para ver que el Señor impacta a través de nosotros la gente que está alrededor de nosotros también. Amén. Son cosas que debemos enfocarnos más en el carácter que la utilidad. Pensamos mucho en la utilidad los seres humanos. ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo ayudar aquí? Y no quiere decir que el apoyo es malo, ¿verdad? Pero quiere decir que las cosas del corazón, del carácter de Cristo, son más importantes. ¿Okay? Le doy este ejemplo. ¿Okay? Yo con mi papá siempre hemos conectado muy bien. Y desde cuando era niño yo trabajaba, le ayudaba en cosas alrededor de la casa, en proyectos que tenía y todo eso, le ayudaba mucho y me encantaba hacerlo. Pero ya cuando era niño, mi enfoque, bueno, no lo sabía yo cuando tenía 8, 10, 11 años, pero ya viendo al regreso, yo entendí que la razón por la cual que estuve ayudando a mi papá no fue porque yo quería aprender algo de él, fue porque yo quería agradarle a él. Yo quería estar bien con mi papá y que en el caso de que él se enojaba conmigo, yo le había ayudado y todo eso, ya. Pero después de eso, cuando yo crecí un poco más, de tener más como 15, 16 años, algo ahí en los estados, ya podemos manejar a los 16 años, ¿verdad? Yo empecé a darme cuenta que las cosas que mi papá me pedía, hacer las cosas así, no hacer las cosas de esa manera, tal manera, yo no entendía el propósito por la cual que me pedía las cosas así. Pero ya cuando iba creciendo, ya me di cuenta que él no solamente quería que yo hiciera las cosas para agradarle a él, sino él quería que yo hiciera las cosas en una manera correcta. ¿Por qué? Para formar adentro de mí algo que me iba a ayudar en la vida después. Ya cuando tenga una hija, ya yo sé cómo ahorrar el dinero, porque él me enseñó cómo ahorrar el dinero para cuidar a mi familia, ¿verdad? Pero yo cuando tenía 14 años no entendía eso. Yo solo le dije, ¿por qué no debo gastarlo aquí en este juguete o en esta cosa, tal cosa allá? Porque yo no lo entendía ahí. Y a veces nosotros somos lo mismo con Dios. Hacemos lo mismo, solo hacemos las cosas para agradarle a Él nada más. Pero Él tiene algo en su mente, un propósito para tu vida, que quiere formar en tu vida. Pero si tu enfoque no está en las cosas de Dios, en las cosas del carácter, quizás lo vas a perder, como yo lo perdí con mi papá por muchos años. Pero lo bueno es esto, la esperanza es esto, que hoy es el día que puedes decidir de voy a poner mi atención en la dirección correcta. Voy a poner mi atención en la cosa que el Señor, no solo las cosas que me está pidiendo que haga, sino las cosas que me está tratando de enseñar a través de su palabra y a través de las cosas que me están pasando en la vida. Pedro, con su audiencia aquí, no solo quiere que tengan en la mente las ideas correctas, sino él quiere que tengan las ideas correctas que después transformen al corazón de las personas que están escuchando la palabra de Dios. Porque como he dicho, es una cosa escuchar las cosas de Dios, es otra cosa obedecer las cosas de Dios.
y creer las cosas de Dios y practicar las cosas de Dios y empezar a dejar que el Señor te forme a través de las cosas de Dios. Amén. Y entonces Pedro está enseñando a esta audiencia, a las personas que están leyendo esta carta, a las personas que están escuchando esta carta. Él está tratando de ayudarles a saber cómo fui yo con mi papá. Está tratando de ayudarles a aprender que no es solo cosas de hacer, sino son cosas que creer y son cosas que tú tienes que permitir que el Señor transforme en tu vida. Porque el Señor quiere transformarnos y tiene un plan y propósito para tu vida, más allá de lo que puedes imaginar, más allá de lo que puedes imaginar para esta iglesia, más allá de lo que puedes imaginar por tu familia, más allá de lo que puedes imaginar por tus amigos y para ti. Pero la pregunta es esta: si vamos a ser dispuestos a ser formados por el Señor y tomar un paso más en las cosas de Dios. Pedro nos enseña que debemos tomar un paso más en carácter primero antes de utilidad. Pero esa formación del corazón, esa formación del carácter tiene un propósito más profundo de la vida, que a veces no entendemos hasta el otro lado de ser formado, ¿verdad? Pero él habla un poco más de eso en los versículos que vienen después de eso. Versículo 8. Versículo 8. Seguimos leyendo. Porque estas cualidades, las cualidades que acaba de alistar, las cosas de carácter, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen esto: y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Este versículo es quizás una de las partes más fuertes de este pasaje para mí. Porque es difícil. Es difícil escuchar esto. Estos son los pasos que pueden tomar ustedes para ser formados en el carácter de Cristo. ¡Wow! Buenísimo. Estas son las cosas en las cuales, que si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Aleluya! Que podemos crecer en el entendimiento de conocer a Cristo, ¿verdad? Es algo maravilloso. Pero después de eso, dice algo fuerte: y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque acabamos de hablar de que tenemos que enfocarnos un poco más en carácter primeramente, antes de utilidad, ¿sí? Y él sabía eso, que nosotros a veces pensamos en utilidad antes de carácter, ¿verdad? Y no produzca nada para el reino del Señor si no nos formamos primeramente. Pero dice aquí, cuando vas creciendo, vas a ir creciendo en el conocimiento del Señor, y a través de ese crecimiento en tu carácter no serás inútil. ¡Wow! No serás improductivo. ¡Wow! Porque a veces con nosotros lo que es difícil para nosotros es saber si voy a ser útil o inútil para las personas en mi vida. Tu jefe, a veces te preocupes porque no sé si soy útil o inútil para él. Tu familia, quizás, no sé si soy útil o inútil para mi familia. Y Pedro está hablando hacia directamente a un problema que tiene la condición de ser humano. Es no saber, no ser con tanta confianza en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Porque cuando nos preocupamos tanto, muchas veces empezamos a hacer cosas en vez de ser formados primeramente. Y Pedro dice, asegúrense que cuando sean formados primeramente,
El Señor te va a usar en una manera tan grande que nunca has pensado en tu vida, nunca has imaginado. ¿Por qué? Porque pusiste atención a la cosa correcta. Y es el carácter primero y después las obras buenas para el Señor, ¿verdad? No ganamos salvación a través de obras buenas. No ganamos nada a través de obras buenas. Ganamos salvación solo a través de gracia en Cristo y por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Amén. Y nos debería llevar a hacer buenas obras, ¿verdad? Pero si empezamos con las buenas obras, no vamos a llegar al fin que el Señor tiene para nosotros. Y entonces en este pasaje dice la oración más difícil de este pasaje. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. ¿Esto te ha pasado una vez? Honestamente. Ya quizás hay algunos aquí que han sido cristianos por mucho tiempo, ¿sí? Y vas pasando las cosas, iglesia cada semana, sirviendo a tus vecinos, compartiendo el evangelio aquí o allá, pero después de meses, semanas o algo ahí, te das cuenta, wow, ¿cuándo fue la última vez que di gracias al Señor por haberme salvado de las cosas de mi pasado? Yo voy a ser honesto con ustedes. Yo puedo meterme tanto en las cosas que tengo que hacer, mis deberes de semana con mi familia. Yo puedo meterme tanto en esas cosas que yo a veces olvido de hacer las cosas necesarias y decir gracias al Señor por haberme salvado. Cuando leemos ese pasaje, parece algo difícil. Y al principio yo quiero decir, nunca voy a llegar a ese punto. Nunca voy a llegar a ese punto de no tener las cosas alineadas en mi vida. Nunca voy a llegar al punto de mi vida que ya no veo y yo olvido que el Señor me ha perdonado de mis pecados anteriores. Yo nunca voy a llegar a ese punto. Pero ¿cómo le pasó Pedro a sí mismo antes de que murió Cristo? Llegó ahí donde había un fuego, ya se le habían llevado a Jesús, ¿verdad? Y ahí llegó, y había una chica que le preguntaba, ¿estabas tú con Jesús? ¿Y qué es lo que dice? No fui yo. 2 veces más. Y dice, no fui yo. Entonces ustedes y yo tenemos que entender, cuando Pedro escribe esto, él no solo está instruyendo, él está hablando de su corazón, porque él sabe cómo se sienta cuando deja a un lado al Señor para seguir otras cosas. Él sabe cómo se siente cuando ya habías prometido algo a su Señor y cuando no lo cumples, cómo se siente después. Pedro ya sabe cómo es el arrepentimiento y qué tan difícil es para una persona cuando has dejado al Señor al lado. Y entonces Él no está castigando a la gente diciendo, tú tienes que hacer esto, ni esto, ni esto. Él está diciéndoles de corazón, quizás no lo han pasado en su vida desde ya, pero te puedo decir que es más fácil de lo que tú piensas. Y debemos cuidarnos aún más para dar gracias al Señor día tras día, para que no olvidemos de la cosa que el Señor ha hecho antes para nosotros. Pero esta es la cosa interesante, que Él conecta esa formación. ¿Te acuerdas de que Él está enseñándoles a tomar un paso más en la fe, un paso más en el carácter de Cristo, formando en su vida, un paso más para que crezcan en las cosas de Dios? Y Él conecta esa formación a ese punto tan duro. Y es importante que conozcamos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vas creciendo cuando tú vas tomando pasos más, un paso más, deberías tener en tu mente
que el enemigo vendrá un día para tratar de hacer algo en tu vida. Te va a tratar de tocar en una manera algo raro, te va a tratar de distraer de las cosas de Dios, te va a tratar de desconectar de la misión de Dios. Pero Pedro está diciendo que seas formado en el carácter de Cristo primero, ya tendrás lo que necesitas, ya tendrás cimientos de fe en las cosas de Dios primero, y ya no moverás, porque ya vas a ser bien seguro en el Señor. Amén. Cuando el Señor nos forma, empezando con el carácter, empezando con las cosas del corazón, y el Señor te dice: no tienes que hacer todo hoy, pero lo que te pido es que tomas un paso más. Mi pregunta para ti hoy es si lo vas a tomar. Mi pregunta para ti hoy es si aceptarás el reto de tomar un paso más. Yo les dije al principio que iba a dar un tiempo al fin, y no estamos ahí aún. Pero quizás para ti en tu mente ya estás pensando: yo sé dónde tengo que corregirme, yo sé dónde voy a crecer, yo sé cuál es el paso que el Señor me está llamando a tomar este día, yo lo sé. Prepárense para recibir del Señor hoy, porque el Señor está llamando a cada uno de nosotros que tomemos un paso más. Seguimos con el versículo 10 y ya vamos a cerrar. Versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. ¿Quién los eligió? Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Aleluya. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro, aquí en esos últimos versículos de esta parte del capítulo, después de hablar del poder de Dios, después de hablar de las promesas de Dios, después de hablar de algunos pasos que uno puede tomar para crecer en su fe, después de hablar qué tan difícil puede ser crecer en su fe, después de hablar de cada cosa en esta, nos habla de la esperanza eterna que tengamos, que debemos siempre mantener en la mente. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se pongan difíciles, tenemos una esperanza que no es de este mundo. Cuando las cosas se pongan tan raras que nunca lo has visto así en su vida, tenemos una esperanza que no es de este mundo. Tenemos un llamado que no es de este mundo. Tenemos algo más profundo en el corazón. Tenemos algo más profundo aquí en nuestras vidas que el Señor nos ha dado, que nadie te puede robar de esa cosa. Dice: asegúrense del llamado de Dios. ¿Qué quiere decir asegúrense del llamado de Dios? Quiere hablar de dos cosas. Que primeramente la salvación, porque el Señor nos llamó. Aún en los momentos cuando éramos pecadores, nos llamó a ser sus hijos. Nos llamó a la salvación, y también nos llamó a buenas obras para el reino de Dios. Eso es lo importante de una iglesia local, porque esta iglesia local servirá a esta comunidad. Esta iglesia local se va a cuidar a esta gente que está aquí, porque somos el pueblo de Dios. No solo nos llama a salvación, sino nos llama a buenas obras también. Y puede ser que tú hoy quizás deberías asegurarte del llamado de Dios de salvación en tu vida, y quizás debería asegurarse de las buenas obras que el Señor te ha llamado a hacer en este día. Te doy dos historias y ya cerramos. Ya le vamos a dar el tiempo de oración aquí entre. Yo en nuestro ministerio tenemos dos partes que ya mencionó Marisol: guías de redes sociales y correo. Ellos son los que reciben mensajes a través de Messenger o correo y responden compartiendo el evangelio, compartiendo transmits, contestando preguntas, cualquier cosa, ¿verdad? Y yo me meto en esa cosa también,
Entonces yo tengo una conversación ahorita que está vivo, que me acaba de mandar un mensaje ayer y yo le respondí. Llevamos 2 semanas hablando con este muchacho que se llama Manuel. Llevo 2 semanas con él. Y al principio me empezó a pedir nada más por una oración en la mañana, una oración en la noche. Y lo hice 2 días. Lo hice 2 días con él, pero yo cuando le preguntaba cosas más, si era cristiano, algo más, quizás no me respondía muy bien. Solo quería oración. Ya. Un día yo le mandé un mensaje. Buenos días, Manuel, espero que estés bien. ¿Qué tal tu fin de semana? Y me respondió de una sola vez bien rápido. Entonces yo dije, oportunidad, esa es la oportunidad, porque yo sé que él está en su celular y si yo mando un mensaje va a recibirlo así rápido. Yo le mandé bendiciones, espero que esté bien, y empezamos a conversar y así va al ministerio, conversando unos con otros, compartiendo las buenas nuevas, ¿va? Y yo fui aprendiendo más de él, de su vida, de lo que cree y todo eso. Y yo le pregunté directamente, yo le dije, si ¿eres cristiano o no? Y dice, pues yo creo en Dios, no soy cristiano. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué sentido tiene Dios para ti si no eres cristiano? ¿Qué quiere decir que crees en Dios? Y me dice, pues yo creo que hay un poder que está ahí, pero no estoy seguro. Y yo le expliqué el Evangelio. Y me respondió, si eso es tan bonito, yo he escuchado eso antes, pero gracias por compartirlo. Y yo le dije, ¿qué tal si podrías aceptarlo hoy para ver algo en tu vida cambiar completamente? Porque el Señor te va a abrir los ojos, te va a limpiar del pecado, de la dificultad de tu vida, aún en medio de cuando la cosa difícil venga, el Señor ya estará contigo, ¿verdad? Y me dice esto, algo profundo. No estoy preparado. Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir? No estás preparado. Y me dice que es un proceso de prepararse antes de dar su vida al Señor. Y yo le pregunté algo. Quizás tú piensas que tienes que prepararte. Pero, ¿qué piensas si yo te diría que el Señor ha estado preparando tu vida por todo este tiempo para este momento hoy? Para que tú lo aceptarías a Él. Y él me dice, no sé de eso. Y yo le dije, ¿y por qué no piensas que estás preparado? Porque lo que dice la Biblia es que tú no tienes que prepararte ya. Por las cosas que el Señor Jesús ha hecho en la cruz, tú no tienes que preparar nada más, solamente tu corazón ante del Señor para que Él te dé vida eterna. Y él me dice, aún no sé. Y yo me di cuenta en oración después que estuve orando por Manuel. Yo me di cuenta de eso. Que muchas veces la gente quiere las bendiciones del Señor, pero no quieren el compromiso con el Señor. Y en estos casos, ¿qué es lo que podemos hacer? Orar. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo toque los corazones de la gente para que reciban el Evangelio y las buenas nuevas. Yo comparto esta historia hoy porque quizás has dicho algo así y estás aquí y no tienes una relación con el Señor, no tienes vida eterna a través de lo que el Señor Jesús ha hecho en tu vida, y quizás has dicho algo así, pero hoy el Señor ha tocado tu corazón. Ya estás pensando, yo tengo que hacer esta decisión hoy. Yo quiero darte una oportunidad, un minuto para venir aquí, porque yo quiero orar contigo. Nosotros queremos orar contigo. La segunda historia es esta sobre el ministerio. Que a veces para los cristianos aquí queremos siempre ver cómo podemos subir el impacto de nuestras vidas, ¿verdad? Para el Evangelio, para el reino de Dios. Y nosotros, en busca de Jesús, tenemos varios voluntarios en muchos países, 16 son, ¿verdad? 16 países tenemos voluntarios. Estuve hablando en la semana pasada con alguien que es voluntario, que tiene 69 años. Y él lleva 4 años con nosotros como voluntario. Y él me dijo, Harrison, yo he sido cristiano toda mi vida. Y he tratado de hacer las cosas para Dios muy bien. Pero cuando entré al ministerio, me di cuenta que había algo diferente aquí.
que quizás el Señor iba a usarme en este ministerio para impactar a más personas que he impactado en toda mi vida, todos los 65 años que he vivido. Yo creo que estos 4 quizás serían algo especial. Y me compartió un número de las personas que han aceptado a Jesús a través de su ministerio en 4 años. Son 200 personas, un voluntario que han dicho: sí, quiero aceptar a Jesús. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Y entonces en mi mente hay dos tipos de personas que están aquí. Y ya vamos a orar. Hay 2 tipos de personas que están aquí en esta iglesia hoy. Una persona que quiere subir su impacto en el reino de Dios. Empieza con tu carácter, pero puedes tomar un paso más hoy en esa área que el Señor te está mostrando hoy, que deberías formar y crecer aún más en tu fe. Eso es una persona que está aquí. La otra persona es la persona que necesita salvación del Señor, que está allí en tu pecado y no puedes aguantar más. No puedes aguantar más en las cosas que tú sabes que no agrada a Dios, que tú sabes que no produzcan nada bueno en tu vida, que tú sabes que no hay opción más, que no has buscado en tu vida, que solamente el Señor Jesús. Y yo quiero darte a ti la oportunidad de aceptarle hoy en este servicio también. Y entonces, lo que voy a hacer, si está bien, pastor, lo que voy a hacer es voy a orar aquí. Y cuando ya termino el tiempo de oración que voy a orar yo, pueden pasar ustedes y mi equipo va a estar aquí también para orar con cualquier persona que quiere venir adelante para recibir oración. ¿Me explico? Entonces voy a orar y después que yo digo amén, pueden pasar aquí para recibir oración. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti hoy. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por las cosas que estás haciendo en esta iglesia, pero en nuestras vidas específicas, Señor. Y te pedimos hoy, Señor, que mueves aún más. Que para cada persona en esta iglesia hoy hay un paso que podemos dar más. Hay un paso para crecer en nuestra fe. Hay un paso que podemos dar. Y quizás es el paso de aceptar lo que has hecho para nosotros, Señor, y salvarnos de la muerte. Y quizás para algunos otros, Señor, sea que tienen que crecer en una área específica en su fe. En cualquier caso, Señor, pedimos que derrames tu Espíritu Santo aquí en este lugar para tocar cada uno de nosotros, Señor, y ayudarnos a vivir más como tú. En el nombre de Jesús oramos.